Bienvenidos, soy Linda Vázquez y junto con Francisco Carrero le estaremos presentando la última versión del producto Factusys en su versión 2013. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ya preparado para hacer una breve presentación de este potente producto. En este video tutorial estaremos viendo los componentes principales de la interfaz a nivel de ventanas, lo referente a la ventana principal del sistema, los AVMs planos, los AVMs enlazados, como así también los procesos, los listados, los reportes, lo que corresponde a prereportes y también impresiones, y también un apartado de parámetros del sistema. El objetivo de esta presentación es mostrarle de forma visual la estructura del programa y dar un ligero repaso a los componentes del sistema a fin de que usted pueda identificarlos y ubicarlos rápidamente durante la operatoria del sistema. El Factusys 2013 cuenta con una interfaz bastante intuitiva en donde podemos verificar la estructura y la disposición de los diferentes componentes de la ventana principal. Esta es la ventana principal de nuestro producto Factusys 2013, en donde podemos ver en la parte superior, aquí mismo, la barra de título, así se denomina, y en este caso muestra el nombre del producto, dice Factusys 2013. Más abajo, en esta parte, se encuentra la barra de menú, compuesto principalmente por las operaciones, como vemos aquí, definiciones, procesos y reportes, los cuales fueron organizados teniendo en cuenta el uso frecuente dentro del sistema. Y un poco más abajo, específicamente aquí, se encuentra la botonera principal, en donde se disponen los botones de acceso directo a las operaciones y definiciones más utilizadas dentro del sistema. Por otro lado tenemos lo que correspondería al menú lateral, esto que vemos aquí, que sirve también de acceso directo a las principales opciones del sistema, como así también al menú inferior, esto que vemos aquí, dentro de lo que serían atajos, como así también favoritos. Hay que destacar que el menú lateral es completamente configurable a necesidad y gusto del cliente. Usted podrá excluir los módulos que se encuentran en el menú lateral de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, dando un clic sobre la opción agregar o remover botones, usted podrá quitar aquellos módulos que usted no estaría utilizando. A continuación veremos los componentes de una ventana AVM plano. Son ventanas que registran las acciones de alta, baja y modificación de los registros de una tabla plana. En este caso vemos la tabla de definición para marcas de artículos y en dicha ventana podemos verificar los siguientes componentes. Para eso iremos hasta el sistema, específicamente desde el menú de definiciones, artículos, marcas. El sistema nos abre la ventana de definición de marcas en donde podemos verificar sus componentes. La botonera de formulario, así se denomina, este sector de la ventana en donde vemos los diferentes botones para realizar el AVM a dicha tabla de definición de marcas. Podemos ver a su vez un esquema de pestañas. La primera pestaña corresponde a los registros cargados en la tabla de definición de marcas, denominado grilla. Además contamos con un filtro. Esto serviría para poder filtrar los diferentes registros que vemos cargados en esta grilla. En este caso vemos que podemos filtrar tanto por código o como nombre. Podemos probar cómo vamos filtrando los registros. Además de eso, tenemos otra pestaña denominada marcas. ¿Y para qué sirve esto? Para poder
cargar los registros que vamos a ir almacenando en nuestra base de datos. A modo de complementar lo dicho anteriormente, podemos ver que en la botonera del formulario tenemos habilitados los botones nuevo, seleccionar, modificar, eliminar, reportes y salir. Vemos que estos botones están habilitados cuando está habilitada la pestaña principal, ¿verdad? En donde tenemos la grilla de presentación, y esto nos indica que cuando estamos posicionados aquí podemos hacer estas acciones. Luego tenemos la segunda pestaña en donde cargamos los registros. En este caso cambia la apariencia de la botonera del formulario y se inhabilitan los botones citados anteriormente. En este caso tenemos habilitados los botones de guardar, aplicar, reportes y salir. Es importante describir los demás componentes de la ventana de ABM plano, que son los siguientes. En este caso vemos las etiquetas de título, como vemos aquí, código, nombre y predeterminado, que sirven para describir a qué corresponde el valor que se encuentra en el cuadro de texto, que serían estos, que se encuentran a su derecha. También tenemos un componente que vemos aquí, denominado check, que sirve para indicar un valor sí o no. En este caso, para determinar si este registro a cargar será el predeterminado o no, para tenerlo en cuenta en la operatoria del sistema. Es importante decir que en esta ventana tenemos los cuadros de texto. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuadro de texto de código, que en adelante vamos a denominar los campos. A continuación, veremos los componentes de una ventana de ABM enlazado. Y son ventanas que registran las acciones de una tabla de tipo cabecera detalle, en donde podemos realizar alta, baja y modificación de los registros. En este caso vemos la ventana de facturas. Y en dicha ventana podemos verificar los siguientes componentes. Para eso iremos hasta el sistema y vamos hasta el menú de operaciones. Desde el menú de ventas podemos acceder a la ventana de facturas, o bien desde su acceso directo con el botón de facturas. Y nos abre la ventana de facturas, en donde podemos ver o verificar la botonera del formulario con los botones que ya anteriormente estábamos explicando en qué consistía cada uno de ellos. Las pestañas, en donde podemos ver que en la primera pestaña tenemos también el campo de filtro con los diferentes tipos de filtro que podemos realizar en la ventana de búsqueda para poder buscar los registros de las ventas. En este caso correspondería a números de comprobante, número fiscal, el nombre del cliente o otros números utilizados en el registro de una factura. Hay que recordar que en las ventanas que manejan operaciones, siempre en las grillas de presentación tendremos como primeros campos las columnas de comprobante, número de comprobante y fecha. Esto a modo de que podamos encontrar de forma más fácil los registros que estamos buscando. En la segunda pestaña vemos los siguientes componentes. Esto es lo que corresponde a la carga propia del registro de facturas. Podemos ver cómo en esta parte superior se encuentran los campos o los componentes correspondientes a la cabecera. Un poco más abajo, específicamente en el medio de la ventana, nos muestra el detalle, y por debajo, en la última parte, un pie. Como ya habíamos mencionado anteriormente, en la ventana tipo ABM plano tenemos los componentes de etiqueta, de título, luego tenemos los campos,
Ahora vamos a sumar nuevos componentes. Aquí vemos una etiqueta de descripción que lo que muestra es el nombre correspondiente al código que se almacena o que se carga en el campo a su izquierda. También tenemos otro componente que serían los botones. En este caso es un botón de consulta que lo que hace es levantar una ventana que nos permite buscar registro en el caso de que no tengamos en mente el código de lo que estamos buscando. Más a la derecha tenemos un campo de fecha que nos despliega un pequeño calendario para seleccionar la fecha o podemos escribirlo directamente. Luego tenemos una lista desplegable en donde tenemos opciones, múltiples opciones para poder seleccionar. Aquí tenemos otra lista desplegable, ¿verdad? Luego más abajo tenemos ya lo que serían las subpestañas. Estas subpestañas las denominamos así siempre que se encuentren dentro de otra pestaña. Más abajo encontramos lo que sería la grilla de detalle, que en este caso vemos que se cargan artículos, ¿verdad? Más a su derecha encontramos lo que sería un cuadro de imagen que nos visualiza la imagen del registro seleccionado en la grilla de detalle. Esto cabe destacar, Francisco, que es totalmente configurable. Aquellos clientes que no deseen tener esta imagen por producto o servicio, basta con asignarle que esto no sea visible dentro de la ventana de factura. Y con esto lo que hacemos es ganar espacio para agregar más columnas a la grilla de detalle y que se pueda visualizar mejor todos los campos. Sí. Bien, y también tenemos este pie de la ventana en donde nos muestran diferentes informaciones. Tenemos aquí los cuadros de totales, un cuadro informativo en donde vemos en este caso que tenemos un resumen de lo cargado en la grilla de detalle. Tenemos un total de grabados, total de tipos de impuestos. Más a la derecha tenemos otro cuadro de totales que nos muestra los totales en las diferentes monedas definidas dentro del sistema. Y finalmente tenemos una etiqueta total, que lo que nos muestra es el total general de todos los registros cargados. Sí, otro componente también muy importante dentro de esta ventana sería la barra de ayuda, esta que vemos aquí abajo, en donde nos muestra, nos informa sobre las distintas funcionalidades que podemos acceder mediante teclas de combinación, en este caso, o teclas rápidas, para cualquier tipo de funcionalidad propia de esta ventana de facturas. A continuación describimos otro componente del sistema que serían las ventanas de preproceso. Estas ventanas son ventanas de selección de rango o valores de referencia para ejecutar un proceso que puede ir ya sea desde un cambio simple de código de clientes o artículos, o bien un proceso ya complejo de facturación por lote, por ejemplo. Podemos ir desde el menú de procesos. Podemos verificar las diferentes opciones de importación, facturación por lote, actualizaciones, generaciones de archivos, copiados y otros. En este caso podemos ver la actualización, que tiene ya sea actualización de código del artículo, de la entidad, la utilidad de artículos o un formato de código. Podemos verificar como ejemplo código del artículo. Aquí vemos la ventana de actualización de código de artículos, un proceso que lo que hace es cambiar códigos de artículos, y vemos que en este caso tenemos una ventana simple de selección de valores de referencia. En el primer caso estaríamos seleccionando el valor inicial de un artículo. Seleccionamos uno.
y luego en el siguiente campo seleccionamos otro artículo, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestros valores de referencia para poder ejecutar el proceso y hacer el cambio de código de artículo. También cabe destacar que presionando, haciendo clic sobre el botón de búsqueda, estos botoncitos que vemos aquí en la parte derecha de cada campo, también podemos, dentro del campo del código correspondiente al código, podemos presionar la tecla asterisco, que tiene exactamente la misma funcionalidad de hacer clic sobre el botón de búsqueda. Y también tenemos los botones de aceptar y salir de la ventana de aceptar para dar el OK para poder acceder al proceso de cambio de código, o bien el botón de salir para poder cancelar dicho proceso. No hay que olvidar que en todas las ventanas podemos operar sin necesidad de utilizar el mouse. Es decir, que todos los componentes dentro de una ventana tienen relacionados o relacionadas teclas de acceso rápido. Así mismo. Otro proceso un poco más complejo, no complejo sino un poco más largo, con más pasos, sería el de facturación por lote, en donde tenemos una definición inicial del proceso, que vemos un cuadro de referencia en esta parte superior, en donde explica lo que estaría generando este proceso. Y vemos que es un esquema de cabecera a detalle. Es una ventana de preproceso, pero con un esquema de cabecera a detalle, en donde tenemos la selección de rangos en la parte de la cabecera y tenemos una grilla de detalle en donde vamos cargando los diferentes artículos o servicios, en este caso, para poder crear este preproceso de generación de facturación por lote. Por otro lado, tenemos dentro de lo que sería facturación por lotes la generación propia de la facturación. Y vemos que corresponde a una ventana también similar a las anteriores, en donde tenemos los campos de selección de rangos, como vemos aquí, los diferentes rangos de selección, ya sea los códigos de zonas, de clientes, como vemos aquí, los botones de búsqueda, como vemos, y otros campos de fecha y lista desplegable. También tenemos otros campos que son de texto libre, en este caso, como vemos, lo que corresponde a ciclo o un detalle tipeado para describir cualquier tipo de descripción relevante. Y también dentro de la generación de facturación por lote, lo que correspondería a la impresión. Y esta es una ventana también igual a las anteriores, donde tenemos listas desplegables, botones y la opción mediante el botón de imprimir o cancelar dicho proceso. Seguidamente daremos a conocer otro componente. En este caso tenemos los listados, que son listas de registros almacenados en las tablas simples. Los listados sirven como herramienta de control para chequear que los registros hayan sido cargados correctamente. Del sistema podemos verificar desde el menú de definiciones el apartado de listados. Tenemos también una ventana, el sistema nos abre una ventana de selección de los diferentes modelos de listados que tenemos. Son, como ya mencionó Francisco, son listados de tablas simples, en este caso artículos, grupos, marcas, entidades, depósitos, impuestos, todas las definiciones que se encuentran dentro del sistema, ¿verdad? Podemos, por citar algunos, podemos ver este modelo de listado. Vemos también una selección de rango, porque estos listados podemos además filtrarlos por cierto código
u otra información. En este caso vemos el listado de artículos, también tienen una cabecera, un detalle y un pie, ¿verdad? Como vemos aquí. Este es un listado simple que muestra, en este caso, un código de barras, el nombre del producto y los diferentes precios definidos en la tabla o en la ventana de definición o la ficha del artículo. Otro componente del sistema son los prereportes, que al igual que los preprocesos son ventanas de selección de rango, pero en este caso para emitir reportes o informes. Y desde el menú de reportes podemos ver las diferentes opciones de reportes, ya sea para todo el módulo de ventas, compras, stock referente al inventario, movimiento, vendidos y anteriores u otros modelos, clientes, también inventario, movimiento y pendientes, proveedores para el módulo de cajas, como así también de vendedores y remisiones. En este caso podremos verificar en detalle los modelos de reportes de clientes, sus pendientes. Aquí vamos a detenernos a mirar detenidamente la ventana. ¿Verdad? Podemos ver que a la izquierda tenemos una lista de modelos de reportes. En este caso tenemos clientes con pendientes de cobro y facturas con pendientes de cobro. Más a la derecha tenemos ya la selección de rango. Primeramente tenemos siempre la selección de periodo, en donde vamos a indicar desde qué fecha a qué fecha queremos emitir un informe. Luego tenemos una lista desplegable en donde tenemos la opción que nos va a indicar qué es lo que vamos a estar seleccionando dentro del cuadro rango de selección. Por ejemplo, si seleccionamos la sucursal, entonces vemos que en el rango de selección podemos filtrar por sucursales. Bueno, luego tenemos otra lista desplegable, que sería la lista desplegable donde tenemos la opción de totalizar. Esta lista nos estaría indicando cuáles son los diferentes quiebres para un informe. Por ejemplo, si seleccionamos la opción solo al final, tendríamos un listado, o mejor dicho, un reporte plano sin ningún tipo de totalización. Solamente estaría totalizando al final del informe. Sin embargo, si seleccionamos, por ejemplo, el centro de costo, totalizar por centro de costo, tendríamos un reporte totalizado por centro de costo o con cortes de control o quiebres por centro de costo. Luego también tenemos otra lista desplegable que nos da la opción de seleccionar la forma en que queremos que se ordene nuestro informe, ¿verdad? Tenemos la opción de seleccionar por monto mayor, por código o por nombre para esta opción. Y aquí tenemos otra lista desplegable que ya es muy particular de esta ventana, ahora que nos da la opción de incluir o no recibos sin confirmar. Luego más abajo tenemos la sección en donde estaríamos indicando si el informe se emite valorizado o no. Tenemos un check, ¿verdad? O sea, un valor sí o no, que nos va a indicar, en este caso tenemos la opción tildada, entonces estamos indicando que sí va a estar valorizado o convertido el reporte a una cierta moneda, ¿verdad? Tenemos la opción de seleccionar la cotización, ¿verdad? Cotización a la fecha, o tipear o escribirlo sería. Entonces, si seleccionamos esa opción, podemos ingresar nosotros una cotización para que nuestro informe se refleje en esa moneda y a ese tipo de cambio. Para poder ver el reporte emitido con las selecciones ya definidas, podemos hacer clic sobre el botón ver
o bien mediante la tecla F10 para poder acceder a la visualización del reporte ya impreso, o bien cancelar el proceso mediante la tecla escape o mediante la pulsación o haciendo clic, mejor dicho, sobre el botón de salir. Estos pre-reportes sirven de selección de rango para la impresión del siguiente componente que estaremos describiendo, en este caso, los reportes. Estos son los diferentes modelos de reporte que podemos encontrar dentro del sistema, y siguiendo con el ejemplo de clientes, en este caso pendiente de cobro de los clientes, podemos verificar el modelo ya una vez seleccionando nuestras preferencias mediante la tecla F10 como vemos en la descripción del botón, o bien haciendo clic sobre el mismo. A continuación del encabezado de la cabecera tenemos lo que sería ya el encabezado, pero de las columnas, ¿verdad? En donde tenemos los títulos de lo que representa cada una de las columnas. Más abajo encontramos ya lo que sería el detalle del informe, en donde tenemos también los quiebres. Ahí vemos en color amarillo, por ejemplo, el quiebre por centro de costo, y seguidamente todos los registros. Tenemos también una totalización por quiebre, que serían la sumatoria de las columnas con la cantidad de ítems, y luego tenemos un total general de todos los registros emitidos en el informe. Más abajo vamos a encontrar el pie del informe, en donde tenemos información referente al reporte, al producto que emitió el informe, la persona que lo emitió, fecha y hora. El último componente a describir para este video tutorial es la ventana de parámetros. Esta ventana sirve para definir registros predeterminados para ciertos campos dentro de la ventana del sistema. Y desde el menú de útiles, desde aquí, podemos acceder a la ventana de parámetros, o bien desde el acceso directo mediante el botón de parámetros, el sistema nos abre la ventana de parámetros. Podemos verificar que esta ventana tiene un esquema de pestañas, varias pestañas. Estas pestañas serían más bien por módulo, Francisco. Así mismo. Además de definir valores predeterminados, en esta ventana también podemos definir un tipo de comportamiento a nivel funcional de las prestaciones del sistema, a fin de que se ajuste mejor a las necesidades del cliente. Esta es la interfaz correspondiente a la ventana de parámetros, en donde podemos verificar los muchos componentes que ya habíamos explicado anteriormente, y podemos verla en las diferentes pestañas, como muestran aquí, las diferentes opciones, cada pestaña por una opción de sistema. Tenemos la pestaña generales, en donde se encuentran los componentes que ya habíamos explicado anteriormente, como ser los checks, los campos. En la pestaña de ventas, por ejemplo, tenemos lo que correspondería a una grilla, la lista desplegable, por ejemplo, para poder seleccionar el ítem correspondiente a, en este caso, de los timbrados ya registrados. Tenemos también la pestaña de ticket, la pestaña de facturas. En esta pestaña podemos ver cómo se refleja lo que Francisco anteriormente estuvo explicando referente a la posibilidad de definir comportamientos o funcionalidades muy propias ya de las necesidades del cliente. Por ejemplo, tenemos aquí la posibilidad de bloquear ciertos campos, ciertas opciones dentro de la ventana de facturas, o bien mostrar o no estos campos que nos visualizan aquí esta ventana, en el detalle ya de lo que sería la factura. Entonces, con esta ventana de parámetros tenemos la opción de que
el usuario pueda personalizar el sistema según su necesidad. Sí. También tenemos la pestaña correspondiente a las notas de crédito, compras, retenciones, como así también remisiones. Que son configuraciones necesarias para el funcionamiento del sistema. Exactamente. Esto es lo referente a parámetros del sistema. Podemos comentar que la empresa Dixie S.A. Para su mayor información puede acceder a nuestro sitio web www.dixie.com para conocer más acerca de nuestros productos y servicios. Francisco, un placer haber compartido este tutorial instructivo sobre los componentes de la interfaz del sistema Dixie FactoSys 2013. Igualmente, por la atención, muchas gracias. Será hasta una próxima entrega.